Vamos a dar 5 minuticos más para que lleguen las 3 personas que hacen falta y ya iniciamos con la clase. Bueno, Profe, señora. es que Angie de nuestra mesa, ella no puede asistir porque no tiene luz. Ok. Profe, yo no sé si viste mi mensaje, es que he tenido el internet súper intermitente todo el día. Sí, sí, ya está grabando. Muchas gracias, profe. Entonces, buenas tardes nuevamente a todos. Espero que se encuentren muy bien y sus familias también. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el adelanto. Vamos a escuchar la ampliación de temas que realizaron los compañeros de la mesa número 3. Y posteriormente vamos a, como es viernes, vamos a hacer el quiz de la semana y sobre el artículo que compartí ayer. ¿Listo? Profe, qué pena, el quiz lo vamos a realizar por Kahoot o cómo así. Es que como ya no pude estar. En un formulario de Google, como se hizo el parcial. Ah, ok, profe, gracias. Me preocupaba que fuera en Kahoot porque con este super internet. Oye, ¿y ahora sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces como ya pudieron haber visto en sus correos la invitación y pues como les adelanté el día de ayer por WhatsApp, la próxima semana vamos a tener una invitada especial que nos va a dar una conferencia sobre el trabajo que ella realiza en una universidad de la Florida. Ella es una compañera mía de la universidad, ella es bacterióloga del mayor, nos graduamos en la misma promoción y coincidimos después de eso en algunos escenarios de investigación cuando estábamos cursando nuestras maestrías. Ella después de que terminó su maestría, ella viajó para allá, para Estados Unidos, y pues está ubicada en un grupo de investigación en la Universidad de Miami. Entonces, era muy complejo que nos dieran la conferencia, o sea, nos diera 2 conferencias, entonces por eso va a ser a las 9, por eso les preguntaba que si tenían clase, para que podamos asistir los dos grupos en un solo horario, pues porque para facilidades de la conferencista. Entonces, esto lo he visto como una oportunidad de hacer conexión con personas en varias partes, tanto de Colombia como del mundo,
para que podamos conocer un poco más de la investigación que se está haciendo en el mundo y también como una medida de que no, pues para contrarrestar que no podemos realizar prácticas de laboratorio, pues qué mejor que poder conocer cosas de investigación, de compañeros, personas del mayor, de nuestra misma universidad, que con mucho trabajo han podido llegar a otros sitios, a otras partes del mundo a desarrollarse como investigadores. Desde el comienzo del semestre siempre he tratado de motivarlos y demostrarles que la bacteriología no es solamente el laboratorio clínico o no solamente somos diagnósticos, sino que tenemos mucho campo de acción y somos muy valorados en diferentes partes, ¿vale? Entonces, quise invitarla a ella para que nos cuente, para que ustedes vean a dónde uno puede llegar con trabajo, con disciplina y con perseverancia, con soñando, queriendo ser cada día mejor y superar todas las adversidades, porque nosotros somos personas de universidad pública, nosotros somos personas que digamos todos más o menos estamos dentro del mismo grupo social, entonces que no existen limitaciones para un bacteriólogo, siempre les he dicho que un buen bacteriólogo jamás se vara y no nos vamos a varar porque no podemos ir al laboratorio, entonces vamos a hacer una red de conexión con científicos en otras partes y que nos van a mostrar cosas muy interesantes para que ustedes se entusiasmen, para que ustedes se contagien de esa energía y que nada, y que sea una oportunidad de intercambiar buenos momentos. Y que pues casualmente coincidió con la semana del bacteriólogo, la verdad yo no, o sea, o sea, sí, obviamente sé qué día es, pero no fue coincidente, no, o sea, veo que creo que el martes hay unas actividades por parte de la universidad, pero bueno, esto es un homenaje a nuestra profesión con compañeros de nuestra misma profesión y es para ustedes un detalle de parte de ella querer compartirnos y pues voy a seguir tratando de conseguir personas que vengan a hablarnos y que tal vez al final del semestre tengamos la oportunidad de recuperar algunas de las prácticas que pues no hemos podido realizar pues ya por las razones conocidas, pero que mientras ese momento llega no nos vamos a sentar ni a solo a ver diapositivas o nada, no, vamos a tratar de hacer otro tipo de actividades donde ustedes se motiven y donde ustedes se sientan retados en el buen sentido, que quieran superar y que vean que el camino no es fácil, pero no es imposible. Listo, después de tanta cháchara que el profesor acaba de dar, ahora sí podemos arrancar la clase. Entonces, los espero de verdad a la mayoría. Espero que si pues yo les pregunté, me dicen la mayoría que no tienen clase. Si de pronto el que tiene clase puede pedir permiso al profesor, pues sin que de pronto me vayan a meter en un problema. Los esperamos a todos. Y nada, muy curiosos ese día, sin pena preguntar, como David siempre lo hace conmigo, haga de cuenta que ella es también su profesora, entonces pregunte todo lo que quiera, todas las chicas, Michael, todos, bien curiosos, sin pena, vamos a tenerla durante un buen ratico, entonces vamos a aprovechar ese espacio. Se va a grabar igual la conferencia para subirla a nuestro canal de academia en tiempos de pandemia. Y nada, los espero ese día y bien juiciositos. Los que tienen problemas de internet, no sé, ese día hagan algo, no se consuman los datos entre el fin de semana. Entonces, bueno, para comenzar, entonces Michael y sus compañeras nos quieren mostrar algo de su trabajo que por problemas de conexión ayer no nos pudieron mostrar. Entonces,
La pantalla es toda de ustedes para que puedan iniciar a enseñarnos su presentación. Bueno, pues entonces nuevamente les recordamos que nuestro tema sobre nuevos tratamientos contra Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Bueno, entonces como pregunta problema nos planteamos que si existe un tratamiento óptimo para tratar patologías causadas por Acinetobacter baumannii. Como objetivos, tenemos como objetivo general conocer los nuevos tratamientos para Acinetobacter baumannii, que pues es una bacteria multiresistente y presenta pues también la resistencia a carbapenémicos. Y como objetivos específicos, tenemos comprender los mecanismos de resistencia de Acinetobacter baumannii a los carbapenémicos, saber pues cuáles son todos los factores de virulencia de esta bacteria, reconocer la prevalencia de Acinetobacter baumannii en el medio hospitalario, pues tanto a nivel global como en Colombia, y revisar cuáles son los tratamientos actualmente utilizados contra Acinetobacter baumannii para su eliminación y cuáles están como en proceso de investigación y desarrollo. Bueno, en cuanto a la introducción, pues tenemos que Acinetobacter baumannii ha tomado una gran importancia a nivel hospitalario. Es un microorganismo oportunista y pues se ha visto que a lo largo de los años se han incrementado las infecciones que están asociadas a este microorganismo y pues son más que todo infecciones a nivel hospitalario. Esta bacteria desarrolla diferentes mecanismos de resistencia, lo cual pues presenta una complicación para realizar los tratamientos de las infecciones y también favorece a la diseminación de microorganismos resistentes. Pues se ha visto que la propagación de esta bacteria no ha disminuido y que es muy preocupante las cepas resistentes que se presenta, ya que se presenta un aumento de estas. Según la OMS, esta bacteria ha sido clasificada como prioridad 1 crítica y dicen que pues es necesario realizar una investigación y desarrollo para tratamientos que sí sean efectivos contra la bacteria, ya que pues la resistencia a varios antibióticos representa una hospitalización prolongada de las personas que tienen las infecciones y esto pues se ve reflejado en los elevados costes en materia de salud y una elevada mortalidad. Siguiente. Entonces, bueno, para entender sobre los Acinetobacter baumannii hay que hablar primero sobre el género Acinetobacter. Este género son cocobacilos gram negativos, no forman esporas, son aerobios estrictos, inmóviles, catalasa positiva, oxidasa negativa y tienen un crecimiento óptimo entre los 20 a 30 grados centígrados. Se conoce por lo menos 17 genoespecies, pero de esas especies la más representativa es Acinetobacter baumannii. Cambia. Acinetobacter baumannii se conoce su patología que es muy leve, es comensal de la piel, o sea, se encuentra como flora natural en la piel, pero puede ocasionar diferentes tipos de infecciones en las que encontramos las septicemias, neumonías, infecciones del tracto urinario, meningitis y endocarditis. Se caracteriza por tener más infecciones en el tracto respiratorio superior y en las vías urinarias. Sigue.
Sobre la virulencia de esta bacteria, como se decía, se conoce poco sobre sus características, pero lo poco que se conoce se dice que tiene una cápsula de polisacáridos que lo que hace es protegerla sobre la fagocitosis, tiene fimbrias que lo que permite la adhesión a las células epiteliales de la piel, la producción de enzimas para dañar los tejidos como son la del buitirato estarasa, capilorato estarasa y amidasa. También es capaz de captar hierro por medio de los sideróforos y también produce slime. Sigue. Acinetobacter baumannii a medida del tiempo ha mostrado una mayor incidencia en el ámbito hospitalario. No se conoce su hospedero ni tampoco su modo de transmisión, pero sí se conoce que tiene mayor frecuencia en pacientes inmunosuprimidos o los que se encuentran en cuidados intensivos. Se dice que estas cepas pueden durar hasta un año, sobrevivir un año, por sus características de multiresistencia y que se ha visto que pueden sobrevivir en ambientes secos y inanimados como son las almohadas, sábanas o camas de los hospitales. Cambio. Las técnicas disponibles para diferenciar estas bacterias, se hace primero una fenotipificación con un antibiograma y también se ha demostrado que se hace una fenotipificación con la expresión de algunas proteínas que se presentan en las membranas de esta bacteria. Otros tipos de tipificación encontramos son el perfil de plásmidos, ribotipificación, electroforesis en campos pulsados o métodos más clásicos como es la PCR. Michael, no se te está escuchando. ¿Ahora sí? ¿Me Sí, ya. escuchas? Ok. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí. mecanismos de resistencia. Entonces, estos hidrolizan las penicilinas y cefalosporinas más eficientemente que carbapenemes. Están las metalobetalactamasas que hidrolizan cualquier antibiótico betalactámico y requieren zinc. También confieren resistencia frente a todos los betalactámicos, pero son inhibidas por ácido clavulánico. Están las oxacilinas que presentan actividad carbapenemasa. En las bombas de flujo está la superfamilia de RND, que expulsan sustratos de manera inespecífica, se componen de una proteína transportadora ubicada en la membrana interna, una proteína accesoria periplasmática y una proteína de membrana externa o porina. Están las ADJK, que se expresa de manera constitutiva y contribuye a la resistencia intrínseca. Las ADFGH no expresa de manera constitutiva y no contribuyen a una resistencia intrínseca. También se destacan las TET-A y las TET-P que expulsan tetraciclinas. En los defectos de la permeabilidad, las porinas forman canales que permiten el transporte de moléculas a través de la membrana externa. La reducción de la expresión de ciertas porinas tales como la CAR o la OMP37, entre otras, están asociadas con resistencia a carbapenemes en Acinetobacter baumannii. Bueno, alteración de las dianas. Aquí hay cambios en las proteínas de unión a las penicilinas, metilación de 16S-RNA, metilasa ARMA, que es responsable de resistencia a aminoglucósidos, protección ribosomal. Acá las proteínas de protección ribosómica confieren resistencia a la tetraciclina mediante
su unión al ribosoma y cazando el fármaco desde su sitio de unión. Y la DNA girasa, que las mutaciones se producen en los genes GIR-A o PAR-C, dan resistencia a las quinolonas. Bueno, en cuanto a los carbapenémicos, pues sabemos que estos han sido como el tratamiento de elección para infecciones causadas por bacterias multiresistentes, pues Acinetobacter baumannii hace parte de estas bacterias. Esta bacteria ha desarrollado resistencia hacia los carbapenémicos, lo que pues ha complicado aún más el tratamiento de las infecciones. Cada vez es más común encontrar este tipo de resistencia y pues se estableció que se debe a la transferencia intrainterhospitalaria de genes de cepas resistentes. Bueno, a nivel mundial se han reportado brotes en países de todos los continentes y pues estos brotes se han determinado que han sido causa de la propagación de unos clones específicos que ya presentaban la resistencia a varios antibióticos. La mayoría de los brotes que se han reportado están asociados con los clones específicos que se llaman clon global 1 y clon global 2. Y pues se ha establecido en las bases de datos de genomas que hay más de 3.000 genomas diferentes de Acinetobacter baumannii y pues la mayoría están asociados al clon global 2. Pues en esta bacteria se han descrito los diferentes mecanismos de resistencia, como le decía Michael, que pueden ser las alteraciones o pérdidas de proteínas de membrana externa, modificaciones en las bombas Efflux, y pues principalmente es la adquisición horizontal de genes codificantes para las enzimas que son capaces de hidrolizar carbapenemasas. Entonces, pues la resistencia de Acinetobacter baumannii frente a los carbapenémicos va a estar mediada principalmente por las enzimas que degradan este antibiótico, que son específicamente pues las carbapenemasas que pertenecen a la clase D según la clasificación de Ambler, que se llaman las oxacilinasas. Entonces, pues se han descrito varios grupos en esta bacteria, como la OXA23, la 24, la 51 y la 58. Y pues se explica también que estas se expresan de manera deficiente y entonces como para potencializar esta expresión se asocian con elementos de inserción que lo que van a hacer es son promotores de la transcripción y lo que hacen es reforzar y elevar los niveles de expresión de estas oxacilinasas. Además, pues también la aparición de la resistencia a los carbapenémicos se asocia a la utilización de tratamientos empíricos inapropiados y también de las cepas resistentes. Siguiente. Bueno, en Colombia, pues obtuvimos datos del 2009, en donde se evidenciaba que pues, a lo largo del tiempo se ha aumentado de forma significativa los niveles de resistencia a Acinetobacter baumannii. Dice que alcanzó hasta un 37,1% de resistencia a imipenem y un 98,8% de resistencia a meropenem. Estos aislamientos pues son provenientes de unidades de cuidados intensivos en el año 2012. Y pues en Medellín también se observó un aumento de la resistencia frente a estos carbapenémicos. Siguiente. Bueno, en el periodo de julio del 2017 a enero del 2018, en Colombia se presentaron 2 brotes afectando a un total de 12 personas. El primer brote afectó a 5 personas y el segundo a 7 personas. Entonces, pues se observó que todos los casos como que estaban relacionados a una intervención en un quirófano de una institución de salud de acá de Colombia. Se hizo un estudio con un aislamiento, con 6 aislamientos de personas infectadas en el segundo brote. Y pues en estos aislamientos se identificó que todos fueron resistentes a los carbapenémicos, a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, a quinolonas, aminoglucósidos y un 83,3% fueron resistentes a penicilinas. En cuanto al análisis, se les realizó también un análisis fenotípico y pues se identificó que todos estos aislamientos fueron positivos para la OXA23 y la OXA51.
y también hicieron un análisis de clonalidad, pues por medio de este se pudo identificar que se trataba de un brote. La siguiente. Bueno, en cuanto a las opciones de tratamiento, los carbapenemes han sido generalmente considerados los agentes de elección debido a su actividad intrínseca frente a un microorganismo y a su perfil de seguridad favorable. Sin embargo, la susceptibilidad a los carbapenemes ha ido en declive y ha forzado a los investigadores a explorar nuevos y alternativos enfoques terapéuticos como los inhibidores de las beta-lactamasas, la minociclina y las polimixinas. Bueno, en cuanto a los inhibidores de la beta-lactamasa, acá la actividad bactericida se correlaciona con el tiempo que la concentración de fármaco libre permanece por encima de la concentración mínima inhibitoria, mientras que la dosis estándar de ampicilina surfactant es de 12 gramos día. Se ha sugerido que una dosis tan alta como 27 gramos día puede ser necesaria para lograr una exposición adecuada. Bueno, otra opción es minociclina y tegiciclina. La primera es la minociclina. La terapia consiste en una terapia combinada con rifampicina o colastina o imipenem. Tiene un efecto sinérgico en la mayoría de las cepas, en las cepas que no posean el gen TET-B. En el caso de la digeciclina, tiene un amplio espectro en la actividad ya que es estable frente a las bombas de flujo tales como TET-A, IE y TET-K, frente a los mecanismos de la protección del ribosoma y tales como son el TET-O y TET-M. Y bueno, también se estableció que las polimixinas pues, son antibióticos peptídicos policatínicos que van a interactuar con el lípido A de la membrana externa de las bacterias gram negativas, causando su muerte celular. La colistina, su profármaco es la colistina metansulfonato, que al tener que convertirse a colistina en el plasma, los pacientes son expuestos a, a concentraciones subóptimas. Una solución debe ser una dosis de carga y se trata con terapias combinadas. Y la polimixina B se administra en su forma activa y posee propiedades farmacocinéticas más favorables y predecibles. Ya, profe. Ok, vale, muchas gracias. Estuvo mucho mejor la revisión del día de hoy. Así era la situación. Bueno, vale, muy bien. Bueno, entonces les voy a dar una pequeñita presentación de algunos antibióticos de casos especiales. Pues hemos hablado, digamos, bastante de ellos, pero pues digamos que no habíamos tratado pues un poquito más a profundidad. Entonces voy a hacerles la presentación. Ya en un segundito. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Vale, entonces aquí es una pequeña presentación que les quería mostrar que nos hacía falta, digamos, revisar una parte concreta de algunos antibióticos. Entonces, la recomendación, algunos antibióticos tienen algunas recomendaciones especiales, digamos que nosotros a veces las hemos tratado en los casos clínicos y en las diferentes presentaciones, digamos que de una manera más generalizada,
pero existe un grupo de antibióticos que tienen una particularidad específica para su receta. Entonces, no, digamos que no se usan pues deliberadamente como a veces lo vemos nosotros. Siempre igual les he tratado de dar el enfoque de que nosotros debemos ver la terapia antimicrobiana desde una perspectiva tanto de laboratorio como clínica, ya que pues somos un bastión muy importante para que el médico se valga de nuestra asesoría para la terapia antibiótica. Entonces por eso es importante que nosotros conozcamos ciertos aspectos clínicos, como digamos ya lo hemos visto en otras presentaciones. Entonces, voy a empezar por el ceftaroline. Entonces, como ustedes vieron y en algún artículo que revisaron, que es una cefalosporina de quinta generación y que su principal uso está delimitado a el estafilococo aureus resistente a la meticilina, pero que también puede ser aplicado a otro tipo de terapias de otras patologías por otros microorganismos, principalmente por cocos gram positivos como los estreptococos. Algunos, digamos que es una cefalosporina que no tiene mucho tiempo de haber sido descrita y que no tienen, o sea, que sea la FDA y las guías clínicas las recomiendan para unas infecciones específicas. También se puede utilizar en un grupo selecto de bacilos gram negativos. Muy importante es que no tiene acción, a pesar de que entonces yo creo que muchas veces ustedes lo han pensado cuando un microorganismo es resistente a las cefalosporinas de tercera y cuarta, y ustedes yo creo que en algún momento han dicho, ve, pero ¿por qué no utilizamos entonces la de quinta? Entonces, ¿para qué es la de quinta? Desafortunadamente, la de quinta no tiene acción contra cierto grupo de microorganismos multiresistentes como Acinetobacter y Pseudomonas. Digamos que, como les mencioné, su uso está restringido al meticilino resistente. No tiene acción contra bacterias anaerobias gram negativas y que en los usos aceptados por las guías clínicas, tanto nacionales como internacionales, se encuentra que se usa para el tratamiento de la neumonía por estafilococo resistente a meticilina, en bacteremia o endocarditis por el mismo agente, o cuando hay una falla terapéutica de vancomicina. Recuerden que estafilococo aureus multisensibles, entonces los tratamos con betalactámicos, meticilinos resistentes, entonces ya se reduce el campo, ¿cierto? Porque es resistente a la meticilina y a las penicilinas de su generación. Entonces debemos utilizar otro tipo de medicamentos como vancomicina, ¿cierto? Pero como les había comentado, es la transferencia de resistencia desde enterococos al estafilococo aureus de la resistencia a vancomicina, entonces eso ya se ha observado y por allá vimos que era visa y quisa, ¿cierto? Entonces, el ceftaroline también está aprobado para cuando hay una falla terapéutica en un paciente tratado con vancomicina. ¿Listo? ¿Para qué no está aceptado el ceftaroline? Para neumonía adquirida en la comunidad, ya sea por el mismo estafilococo aureus o por streptococo pneumoniae o Haemophilus, ¿sí? No está sugerida para eso. Para infecciones de piel y tejidos blandos, y como terapia inicial de gram positivos y gram negativos. Entonces, yo sé que a veces uno es muy precipitado, y entonces yo, digamos, a veces los he escuchado que por qué no se arranca de una vez con lo más potente, ¿cierto? No, pues es que, pues por eso es que se genera la resistencia, porque si un paciente tiene un microorganismo que se puede combatir con un antibiótico, digamos que de manejo ambulatorio, de receta oral, ¿sí? Entonces se debe iniciar siempre con la sensibilidad a antibióticos, digamos que de primera o de segunda línea. No nos podemos saltar directamente a un tratamiento con antibióticos que, además de todo,
No todos los hospitales lo tienen y además son muy costosos. ¿Listo? Puede tener algunas interacciones farmacológicas, entonces puede generar que haya un CUMS positivo, entonces cuando vean banco de sangre van igual en hematología, me imagino, vieron que era un CUMS, una prueba de CUMS, ¿cierto? Entonces genera una prueba de CUMS positivo sin anemia hemolítica y puede producir anemia hemolítica medicamentosa. ¿Sí? Entonces tiene, digamos que también de todas maneras su toxicidad como todos los otros antibióticos, ¿sí o no? Muchos, muchos, muchos. Hay que analizar eso, o, pues depende de cada caso y de cada paciente, pues los riesgos de suministrar ese tipo de antibióticos con esa toxicidad. ¿Listo? Entonces, quedamos claros de que el ceftaroline entonces es una cefalosporina de quinta generación, casi que podemos que decir que exclusiva para el tratamiento de meticilino resistente, ¿cierto? Tenemos ceftolozane etazobactam, entonces es una nueva cefalosporina más un inhibidor, digamos que de los clásicos. Este tiene actividad contra bacilos gram negativos y pseudomonas multidrogoresistentes. No tiene actividad contra carbapenemasas, entonces no nos sirve suministrarlo en microorganismos que tienen una KPC, que tienen una GES, ¿cierto? Que tienen una NDM, ¿bien? Entonces no nos funciona, digamos que nos sirve para gram negativos multiresistentes, pero no que tengan carbapenemasas. También tiene actividad contra estreptococos y gram negativos anaerobios, pero su uso, digamos que está más recomendado en las infecciones con bacilos gram negativos. No tiene actividad contra estafilococos y su indicación de prescripción está asociada a infecciones por microorganismos multidrogoresistentes con coinfección, muchachos. Entonces, quiero que acá quede, digamos, un poco claro de que uno, ceftolozane etazobactam tiene un costo elevado, ¿sí? Y que al igual que las otras moléculas que son digamos que de últimas generaciones, digámoslo así, no está en todos los hospitales. ¿Sí? Entonces, digamos que es un uso restringido para unas determinadas infecciones. Entonces, ¿cuál es el uso? Como dijimos en el anterior, que era para aureus meticilino resistente, en este caso decimos que es para tratamientos de infecciones por microorganismos con multiresistencia, gram negativos, pero que haya sospecha o que haya coinfección de pseudomonas. Recuerden que por allá cuando vimos los carbapenémicos dijimos que habían unos carbapenémicos que inducían la resistencia que inducían la resistencia, hacían presión de resistencia en pseudomonas, que puede que la pseudomonas estuviese por ahí, pero de pronto no con suficiente inóculo para producir una infección, y que si se suministraba, digamos, por sospecha, por ejemplo, ¿en qué pacientes tenemos una sospecha de una pseudomona? ¿Qué creen ustedes? Cuenten. ¿En dónde creerían ustedes que puede haber una sospecha de pseudomonas? ¿Qué creerían ustedes? ¿Sonda vesical? Pacientes, digamos, con sonda podría ser una opción, sí. Hospitalizados quemados, más que todo, Natalia, muy bien. En pacientes con UCI, sí, también. Entonces tenemos que es un paciente complicado, con sonda, intubado o en UCI, quemados, muy importante, quemados, y les agrego otro que es pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Entonces los pacientes con fibrosis quística tienen una fuerte predisposición por la raíz de su enfermedad, por su enfermedad de base, a contraer neumonías e infecciones respiratorias por pseudomonas. Entonces, en ese tipo de pacientes es donde se debe analizar si de verdad se puede dar, digamos, un carbapenémico que pueda hacer presión o si definitivamente, si están las capacidades
y el paciente tiene una infección urinaria muy complicada o una pielonefritis producida por un bacilo gram negativo multiresistente, a que se trate, puede haber una combinación de antibióticos o que se pueda dar ceftolozano y tazobactam por la posibilidad o el riesgo de que el paciente esté infectado con pseudomonas. ¿Sí? O sea, quiero que hagan esa correlación a que si le doy, por ejemplo, ertapenem, entonces me le puede hacer presión a esa pseudomona y después, cuando esa pseudomona haga resistencia a los betalactámicos, no hay quien la ataque. ¿Sí? Entonces es como que ustedes hagan la asociación de que cuando haya riesgo de una coinfección, no debo ir como a lo tradicional, sino de pronto saltarme y pensar en un medicamento como ceftolozano y tazobactam. ¿Listo? Tenemos colistina o colistin. Recordemos que entonces es un medicamento de la familia de las polimixinas, ¿cierto? Entonces de los antibióticos peptídicos, que acá sí en varias ocasiones hemos visto y hemos mencionado, hemos hablado de que tiene actividad contra pseudomonas y contra cinetobacter, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando vimos la presentación esa de uso clínico de los antibióticos, ¿recuerdan? Hablábamos de que colistina era una de las alternativas. No tiene actividad contra Proteus, Serratia, Providencia, y esos tres, ¿qué característica tienen en común? Proteus, Serratia y Providencia, digamos que a grandes rasgos. AMSE. Que son AMSE, muy bien, muchachos, bien, muy bien. Entonces, ese, alguien me escribe que se le cayó el internet en el Karen. Ay, no, pero esta es del otro grupo. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, entonces, exacto, muy bien. Y Burkholderia, Stenotrofomonas, ¿de qué grupo hacen, de qué grupo hacen parte? ¿Recuerdan cuando vimos esa presentación de la última antes del parcial? Pavesar. Pavesar, muy bien, David. Entonces son bacilos gram negativos no fermentadores y que tienen una característica bien importante de ellos, es que desarrollan resistencia de manera muy rápida y de que de por sí naturalmente ya tienen mucha resistencia. Entonces, colistin, para ellos, nada. Entonces, digamos que grave, ¿cierto? A veces hablábamos de que, uy, listo, que siempre como que pensábamos que si no era carbapenémicos podíamos probar colistina, ¿cierto? Pero en estos microorganismos no sirve. Cocos gram negativos, nada que ver. Gram positivos no tiene cobertura y no en anaerobios, ¿vale? Pero sí en qué circunstancias está aceptado la terapia con colistina. En infecciones por Acinetobacter, pseudomonas y bacterias multidrogoresistentes, que no sean las anteriormente nombradas. Bien, entonces digamos que en lo que nos estaban comentando, a ellos lo nombraron los compañeros Michael y las niñas, Paula, nos mostraron que una de las herramientas y uno de los antibióticos que se puede probar es la colistina en el tratamiento de Acinetobacter. ¿En dónde no está aceptado? Como monoterapia con bacilos gram negativos. ¿Se acuerdan que en la presentación del parcial decíamos que, antes del parcial decíamos que usábamos podía ser cefepime más colistin, o decíamos que podíamos de pronto utilizar ertapenem más colistin, digeciclina más colistin, ¿cierto? Entonces, ahí es donde porque la prescripción dice de que no debe ser monoterapia en bacilos gram negativos. ¿Listo? Y yo sé que ustedes lo han escuchado porque yo sé que Clara se los ha dicho que colistina es berracamente tóxico, ¿sí o no? Entonces, tiene una toxicidad de que puede producir insuficiencia renal, puede llegar a producir bloqueo neuromuscular y que tiene una alta tasa de neurotoxicidad. Entonces, volvemos a lo mismo, de que todo tiene su proceso. Yo creo que todos estamos de acuerdo que, pues, que sería más fácil coger eso y es más fácil utilizar una mini Uzi o un AK-47 que utilizar una pistola Nerf, ¿cierto? Esa que lanza dardos, ¿sí o no?
sería más fácil. Pero desgraciadamente, pues obviamente las cosas no son así y por eso hay algo que se llama uso adecuado de antibióticos, ¿sí? Que eso es en algunas universidades, creo que en la mayoría, eso es una clase que se le da a los médicos para que hagan uso adecuado, pero parece que a ellos después se les olvida. Entonces nosotros que somos, digamos que interlocutores en esa relación médico-microorganismo, nosotros estamos ahí como en la mitad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué mejor que nosotros tengamos estos conocimientos de base clínica y que de igualmente están reforzando, porque esa no es nuestra base, ¿sí o no? Que están reforzando los conocimientos moleculares que nosotros tenemos de las resistencias, de las enzimas, de los factores de virulencia, ¿cierto? De los microorganismos. Pero nosotros reforzamos con la parte clínica para tener un mejor desempeño laboral. Esos pacientes que están tratados con colistina se les debe hacer azodado, se llama la combinación buncreatinina, para evaluar, obviamente, la función renal. ¿Sí? Mínimo 2 veces por semana. Cuando ustedes estén en clínica, en prácticas, van a ver que el BUN y la creatinina, tal vez con el cuadro hemático, el chichi, el popó y la glucosa son de los exámenes que se realizan con mayor frecuencia, mayor volumen. Yo creo que uno de lo que más hace en química sanguínea es creatinina. Yo no creo, sino estoy seguro cuando trabajaba yo en clínica. ¿Listo? Entonces vamos ahí, colistina. Daptomicina. Entonces la daptomicina, entonces como lo vimos en nuestro artículo de revisión, en el que estábamos leyendo ayer, que cuando se los envié todo el mundo salió corriendo y se fue y quedamos 8 personas, 7 personas, es un antimicrobiano lipopéptido, ¿sí o no? Con actividad contra la mayoría de aislamientos de estafilococo, incluido el meticilino resistente. Entonces acá tenemos otra alternativa de tratamiento para el meticilino resistente, aparte de ceftaroline, aparte de vancomicina, tenemos daptomicina. Igual esa creo que la hemos mencionado bastante en los casos clínicos por allá de primer corte de cocos gram positivos, ¿sí o no? Tenemos que también tiene actividad contra estreptococos y contra enterococo resistente a la vancomicina. Bien, recuerden que la resistencia a la vancomicina es un poco más elevada en los enterococos, igual se dice, como les he mencionado, que ese es el origen de los VISA, ¿cierto? No tiene actividad contra gram negativos y digamos que por una parte básica, biológica, ¿ustedes por qué creen que daptomicina no tiene actividad contra gram negativos? ¿Por qué creerían ustedes? Porque tiene doble membrana, la interna y la externa. La membrana, porque tiene una composición de membrana diferente, ¿sí o no, Chato? Eso está muy bien, David. Pasa lo mismo, pasa algo similar como la vancomicina. Recuerden que pues este es un lipopéptido, o sea que es un antibiótico grande, los antibióticos peptídicos son de gran tamaño, lo que es vancomicina y daptomicina. Y más si este tiene una estructura lipídica anclada a su cadena lateral, entonces hace que sea más complejo su ingreso a la célula. Entonces, recuerden que una bacteria gram negativa tiene membrana externa, outer membrane, ¿cierto? Tiene espacio periplásmico, tiene el peptidoglicano y tiene la membrana interna. Y entonces es muy complejo para un antibiótico de gran tamaño poder atravesar todas esas estructuras, ¿vale? Muy bien. ¿En qué está aceptado la daptomicina? Entonces, contra bacteremia y endocarditis por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En coagulasa negativo resistentes a la meticilina. En pacientes alérgicos a la vancomicina, que eso existe también, chicos, es muy importante. O cuando hubo una falla terapéutica contra vancomicina. Entonces, vuelvo y le repito, entonces es otra alternativa, de pronto es más factible que en un hospital de mediano nivel en Colombia haya daptomicina y no haya ceftaroline. Entonces, digamos que es una alternativa a tener en cuenta para el tratamiento de cocos gram positivos resistentes. En terapia contra el enterococo resistente a la vancomicina, a excepción cuando es en neumonía, ya que la daptomicina
es inhibida por los surfactantes pulmonares. Entonces, ¿recuerdan que hablábamos de periféricos y de localizados cuando hablábamos en los casos clínicos de antibiogramas? ¿Recuerdan? Que decíamos que daptomicina o linezolid. ¿Sí se acuerdan que tenía dos excepciones? Que si era periférico o si era sistémico. Tenemos que no se puede utilizar como terapia inicial para gram positivos y que desafortunadamente tiene toxicidad a nivel muscular y que puede generar neumonía eosinofílica. ¿Cómo monitoreamos esa miopatía producida? Con la medición de CK. Recuerden que CK es una proteína que se encuentra en los músculos y que cuando hay rompimiento o daño muscular se eleva esta enzima, creatinquinasa. ¿Sí o no? Y que la MB es específica de corazón, de músculo cardíaco. CK total la evaluamos en daño muscular. Entonces, por ejemplo, digamos, pues yo creo que ustedes lo manejan perfectamente por su clase de bioquímica. Las personas deportistas de alto rendimiento tienen fisiológicamente CK aumentada, ¿sí o no? Porque ellos están rompiendo músculos por su profesión, por su ejercicio. Entonces, digamos que es un valor fisiológicamente normal en deportistas de alto rendimiento. Ertapenem, entonces carbapenémico, ¿cierto? Que lo vimos en estas últimas semanas en las enzimas, ¿cierto? Actividad contra mayoría de gram negativos, incluidos los BLE. Tiene actividad también contra gram positivos y anaerobios, digamos que entonces es este sí es un antibiótico de amplio espectro, ¿cierto? Pero no contra enterococos. Recuerden que por allá vimos que enterococos era resistente natural a ertapenem. No tiene actividad contra pseudomonas y acinetobacter, entonces hasta ahí le llegó su amplio espectro. ¿Dónde lo usamos? En infecciones abdominales, intraabdominales como infecciones biliares, diverticulitis, perforaciones y peritonitis, ¿cierto? Se usa en pie diabético moderado, heridas quirúrgicas, infecciones del tracto urinario por BLES, pielonefritis, y que no está exento de realizar toxicidad, entonces genera diarrea, náuseas, cefalea, flebitis, ¿cierto? Inflamación de los capilares sanguíneos y tromboflebitis. Entonces acá en la imagen vemos a un doctor que no fue a la clase de uso adecuado de antibióticos, ¿sí o no? O de pronto al bacteriólogo que tampoco estudió muy bien su clase de farmacología antimicrobiana y entonces piensan que a una E. coli multisensible la matamos con un ertapenem en una infección de vías urinarias de una muchacha de 15 años que se le prendió la infección urinaria porque se sentó en el baño del Campín, qué sé yo, en el baño del Movistar Arena, y se le prendió una infección urinaria, y entonces al médico le pareció chévere mandarle ertapenem y la hospitalizó ahí porque sí ve, obviamente, entonces para que le den su antibiótico. Entonces, eso sí no es una buena matada, ¿sí o no? Eso no es un buen asesinato. Listo, ahora yo quiero jugar con la memoria de ustedes. Díganme, ¿qué antibiótico utilizo para las infecciones del sistema nervioso? Yo se los mencioné. ¿Ertapenem? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Entonces, ertapenem, se los dije por allá en la presentación de carbapenem. En la presentación de uso clínico de antibióticos. Ertapenem se utiliza para infecciones periféricas, ¿sí? Entonces ahí le estamos mencionando, mire, pie diabético moderado, heridas quirúrgicas, infecciones urinarias por BLE, pielonefritis, ¿sí? Pero ahí no está mencionando ninguna infección cercana al sistema nervioso.
Entonces, para infecciones del sistema nervioso se utiliza meropenem. ¿Listo? Y acá tenemos, ¿no? Entonces el todo creído, ¿no? El ertapenem, que es pero de amplio espectro, y llega una pseudomona y adiós, ¿sí o no? Entonces, claro que es que ese meme lo hice cuando ¿qué? Cuando estaba en estreno esta película, ya no es tan chistoso porque ya no es tan nuevo. Entonces, bueno, entonces quedamos claros que ertapenem para periféricos y meropenem para sistema nervioso central. Fosfomicina, esa también la hemos mencionado últimamente bastante, ¿sí o no? Fosfomicina es muy complejo medirla en los cassettes normales de sensibilidad porque tiene problemas, bueno, tiene digamos que limitantes el inóculo y las microdiluciones a nivel de tarjeta. Entonces lo más recomendable es realizarlo con ITEST. De todas maneras, no es muy común en laboratorios convencionales realizar sensibilidades para fosfomicina. La verdad es un antibiótico de mucho uso a nivel empírico. Entonces es un antibiótico sintético de la familia de los fosfonatos, es de amplio espectro y es un bactericida. Tiene actividad contra gram positivos y gram negativos, incluyendo E. coli, Klebsiella, Proteus, enterococo resistente a vancomicina. No tiene, al igual que es como el hermanito perdido del ertapenem y de otros muchos, o sea, son como un grupo de los caídos, de los rechazados, que no tienen actividad contra pseudomonas. Les había contado yo un día de que este tenía una gran acogida en el tratamiento de infecciones urinarias complicadas y por microorganismos multiresistentes porque es una fórmula oral, o sea que es un tratamiento que puede ser domiciliario, no hay necesidad de hospitalizar como cuando son cefalosporinas de tercera, cuarta, quinta, carbapenémicos, colistin, digeciclina, son antibióticos de vía oral, de vía de IV, vía intravenosa. Entonces, en tratamiento de infecciones útino complicadas en polialergia, cuando hay alergia a otros medicamentos, enterococos resistentes y UTIs comple, ¿listo? Además de que la prescripción creo que son 3 pastas durante 3 días, o sea, es una vaina súper, digamos que no es chinchosa para la vaina del tratamiento, o sea, por lo menos para tomarlo. Pero sí tiene una contra, es que es no post. Entonces, la persona que quiera, la chica, señora, señor, que quiera tomar fosfomicina para que no lo hospitalicen, debe desembolsillarse más o menos como 60.000 pesos que vale el antibiótico y se va para su casita. Tiene una gran desventaja contra otras infecciones no nombradas, es porque no tiene buena penetrancia fuera del tracto urinario. Entonces, cuando hablamos a veces indiscriminadamente de qué le damos a ese paciente, qué se sugiere evaluar en antibiograma para ese paciente y decimos a veces, no, colistina, tigeciclina, fosfomicina, pero siempre fosfomicina más asociada a las infecciones de vías urinarias, ¿de acuerdo? También tiene toxicidad, diarrea, náuseas, cefalea, astenia, dispepsia, entonces genera problemas gastrointestinales. Linezolid. Profe, tengo una pregunta. Señor. Ese es el que no se puede medir por difusión en disco, ¿cierto? No, estos últimos, lo que es colistin, tigeciclina, fosfomicina, es una complicación, digamos, a nivel de nuestro trabajo, es porque no se pueden medir en difusión en disco, y hay unos que tampoco se pueden medir en tarjeta automatizada. Entonces, una opción es Epsilon Test, y ahí estamos. Entonces, ahí estamos, y eso es una tareita que vamos a realizar en otra clase, cómo vamos a poder evaluar entonces esos antibióticos. Pero sí es lo que dice David, tienes razón. Eso ya lo habíamos mencionado en unas clases anteriores. Ok, gracias.
Linesolita, entonces, de la familia de las oxacilidonas, uso para estafilococo aureus resistente a vancomicina e intermedio. Recuerden que para vimos DISA, GISA, ¿cierto? Pues, sensibilidad reducida, entonces a veces está por los límites, el médico se resiste a utilizar otro medicamento, utiliza vancomicina y hace falla terapéutica. Entonces lo usamos también en resistentes a meticilina, tanto el aureus como el coagulasa negativo, y en alérgicos con falla terapéutica la vancomicina. Lo podemos utilizar en enterococos resistentes. ¿Dónde no está aceptado el uso? En colonización, o sea que el paciente presenta una colonización, pero no necesita necesariamente es una infección. Recuerden que colonización es diferente a infección. Y como tratamiento inicial para aureus, para estafilococos, pues ya lo vimos de que no, pues tenemos que agotar las primeras líneas de tratamiento siempre. Toxicidad, supresión de médula ósea, entonces eso puede generar una disminución de las células sanguíneas, neuritis óptica y acidosis láctica. El mecanismo de acción del linezolid es que él es un bacteriostático que inhibe la síntesis de proteínas. Tigecyclina, también mencionado últimamente. Es una titreciclina de la familia de las disilciclinas, como lo vimos hace como 2 clases, creo. Tiene acción contra la mayoría de estafilococos y enterococos, contra anaerobios y la mayoría de bacilos gram negativos, a excepción de que, qué desgracia, Proteus y la de siempre, Pseudomonas. Tiene un gran problema la tigecyclina, es que tiene una muy baja concentración sérica, ¿sí? Entonces es más para infecciones localizadas que para infecciones sistémicas, por su baja concentración sérica. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede viajar constantemente por el sistema circulatorio, tiene una vida corta, se agota y por eso no puede tener una efectividad contra enfermedades sistémicas. Entonces la usamos en enfermedades intraabdominales, por bacilos gram negativos, por multidrogos resistentes, incluidos Acinetobacter y Stenotropomonas maltophilia. Como toxicidad tenemos que náuseas y vómitos. Entonces ahí tenemos a Chuck Norris. Ustedes son demasiado niños para saber quién fue Chuck Norris, pero yo creo que de pronto sí lo han visto por ahí. Creo que él hizo una película últimamente con un poco de clásicos ahí, creo que está como Arnold Schwarzenegger, está Jean-Claude Van Damme, creo. Bueno, hay un poco de actores así re viejos y él sale también, que son así como de la vieja escuela, pero él era un famoso actor de películas y de una serie gringa. Y para terminar tenemos trimetoprim sulfametoxazol, conocido clínicamente como Bactrim, ¿cierto? Como lo conocemos en el laboratorio como TPM, SMX o TMS, ¿cierto? Es que yo les escribo. Sí, TMS, trimetoprim sulfa. Entonces es de una sulfonamida, ¿cierto? Puede ser útil en el tratamiento de enterobacterias, en Burkholderia, en Stenotrofomona, Acinetobacter, Acromobacter, Nocardia, Listeria, Pneumocystis gyrovechi, que ya no es una bacteria, ¿sí o no? Es un hongo. Contra los estafilococos pueden ser aureus o coagulasa negativo. Trimetoprim es un antibiótico súper viejo, súper clásico, que ha sido desplazado y es de los ejemplos que yo les he dicho en varias ocasiones, es que a veces los médicos, o bueno, los clínicos y todos nosotros nos olvidamos de estos antibióticos como de primera línea, básicos, por allá muy antiguos y que a veces ya, o sea, están volviendo a tomar fuerza porque nos sirve para bacterias que a veces son multiresistentes. Pero como común denominador de la presentación del día de hoy no cubre pseudomonas ni anaerobios. Lo utilizamos muy frecuentemente en infecciones urinarias, intestinales, bacteremias,
en resistentes a la meticilina y en combinación. Se utiliza, es uno de los tratamientos sugeridos para meningitis por listeria, y donde no está aceptado como monoterapia para bacteremia por Staphylococcus aureus porque tampoco tiene mucha viabilidad a nivel serio. ¿Listo? Entonces, Ese no es el mismo que se conoce como cotrimoxazol. no, David, creo que no. Porque es que hay uno que llama cotrimoxazol y dice que es la asociación entre trimetoprima y sulfametoxazol. Bueno, de pronto es un nombre, sí, no, pues si lo leíste es verdad, tienes razón. Entonces, bueno, muchachos, el día de hoy, pues la presentación era como cortica, pero creo que sustanciosa, y para despejar un poquito de dudas que teníamos por allá de las, de esos antibióticos que mencionábamos mucho, pero como que no sabíamos ni qué hacían, ni para qué eran, pues digamos que ahora ya tenemos más una orientación y que ya podemos hacer un análisis más, digamos, más integral desde desde la enfermedad como tal. Igual, pues digamos que a usted no le llega la muestra marcada diciéndole que es pues, una muestra de un quiste hepático o que es de una cavidad intraabdominal, pero usted puede revisar la historia clínica. Porque es que no hay que ser un mecánico, o sea, no hay que ser mecánico y procesar, y no hay que tratar de realizar las cosas más a conciencia. Listo, muchachos, entonces esa era la presentación del día de hoy, y como hoy es viernes, entonces vamos a hacer un quiz de la lectura del día de ayer. Entonces el quiz se los voy a enviar al correo electrónico y son las 4:18 de la tarde. Vamos a ver. Hasta las 4:35 tienen oportunidad de enviarlo. El que no lo envía a las 4:35, usted le da a enviar y usted parece que lo envió, ¿sí? Pero cuando yo voy a ver, entonces me dice que fuera de límite de tiempo y no recepciona las preguntas. O sea, parece que lo envió, pero no llegan las respuestas. Entonces, para que entonces se den prisa, ya se los voy a enviar al correo electrónico. Listo, chavales. Lo bueno de esto es que es automatizado, entonces nunca miente. Ya les tuvo que haber llegado el correo. Refresquen. Profe, hasta las 35. Hasta las 35, sí. 15 minutos es, pero demasiado tiempo. Vale, profe. Pero para que no digan que vaina. Profe, ¿por dónde fue que le envió? ¿Al correo? El correo electrónico. Ah, ya, gracias.
tableta. Listo, muchachos, el que vaya terminando enviando el archivo, muchas gracias por asistir. Entonces, la próxima semana nos vemos es a las 9 de la mañana. Ya les envié la invitación, entonces nos vemos ahí 10 minuticos antes para cuadrar sonido, para que vayan tomando su puesto, se pongan cómodos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana y puedan descansar. Listo, profe, muchas gracias. Les quedan 2 minutos a los que faltan, que es la mayoría. Yo pensé que ya lo habían enviado. Lo ha enviado L. Cortés, P.A. Ceballos, L. Valeria,
M. Marentes, Jenny Rodríguez acaba de enviarlo. Entonces, les queda ahí como minuto y medio. Listo, muchachos, se acaba el tiempo. Natalia Rodríguez, Ede Ortiz, Ape Sanabria, K. Cerrato, K. Juliet Moreno, D. Acevedo, Daniela, monitora, el día. ¿Profe, lo alcancé a enviar a tiempo?